En Redemption Gulch, un pequeño y polvoriento pueblo de Arizona en 1883, la joven Kay Ellison soportaba una existencia de humillación y silencio. Invisible para su gente, una huérfana de apenas 17 años que servía como sirvienta en la taberna local, su vida era un ciclo interminable de burlas y trabajo duro. Kay no pedía compasión, solo deseaba ser olvidada. Un fantasma que se movía entre las mesas polvorientas y las risas crueles de hombres que la consideraban menos que nada. Su único escape era el vasto desierto que se extendía más allá de los límites del pueblo, una tierra implacable que, sin embargo, le ofrecía un tipo de paz que los hombres de Redemption Gulch nunca podrían entender. Lo que el cruel sheriff Cole Garrett, un hombre cuya ambición era tan grande como su barriga, no sabía era que el destino de su pequeño imperio de mentiras y avaricia pronto dependería por completo de la bondad de esta chica que él ni siquiera se dignaba a mirar. Su cruel desprecio hacia Kay era un acto de orgullo, un error fatal que le costaría más de lo que jamás podría imaginar. La ironía era tan brutal como el sol que castigaba la tierra. El hombre que despreciaba a una huérfana y odiaba a los indios se encontraría en el momento de su mayor triunfo a merced de ambos. El día que todo cambió, Kay se aventuró en el desierto, buscando una soledad que su trabajo en la taberna le negaba. Caminaba con la cabeza gacha, sus ropas gastadas ondeando al viento, los hombros encorvados por el peso de una vida sin afecto. Fue entonces cuando lo vio. Un bulto oscuro a lo lejos, un detalle fuera de lugar en el paisaje monótono. Un guerrero navajo, atascado hasta la cintura en un lodazal de arenas movedizas, su cuerpo magullado y exhausto. Un hombre fuerte y orgulloso, a punto de ser devorado por la tierra. Los hombres de Redemption Gulch se habrían regodeado con la vista, habrían lanzado piedras, habrían escupido, habrían dejado que el lodo se lo tragara. Pero Kay no era como ellos. Ella había conocido el sufrimiento, había sentido el abandono. En sus ojos no veía a un enemigo, sino a alguien que, como ella, estaba solo y a punto de morir. La compasión se encendió en su pecho, una llama cálida y decidida que pronto se convertiría en un incendio. El sheriff Cole Garrett se pavoneaba por el pueblo, su placa brillando con la luz del sol como un faro de falsa autoridad. Su plan era perfecto. Había descubierto la existencia de un antiguo tratado de tierras entre los navajos y el gobierno, un documento que legitimaba su derecho a las tierras sagradas, donde, según rumores, había vetas de oro. Garrett se había apoderado del documento, lo había ocultado y planeaba usar la ausencia de este como pretexto para iniciar una guerra, expulsar a los navajos y reclamar la tierra para sí mismo. Era un plan cínico, alimentado por la avaricia y el racismo, y el sheriff se sentía invencible. No podía saber que el hombre que había arrojado al desierto, dándolo por muerto, era el único que podía desenmascarar su farsa. Mientras tanto, Kay se arrastraba por el lodo, usando ramas y lianas para alcanzar al guerrero. El pánico en sus ojos no era miedo a ella, sino la desesperación de un hombre que ve su vida escurrirse. Ella no le habló. Su voz era un bien que había aprendido a guardar. Simplemente extendió la mano, sus pequeños dedos aferrándose con fuerza a su muñeca. El guerrero, sorprendido por el acto de la huérfana, la miró con una mezcla de sospecha y asombro. Nadie en Redemption Gulch habría arriesgado su vida por un navajo, y mucho menos una joven invisible. Pero Kay no pensaba en el riesgo, solo en el simple hecho de que nadie merecía morir solo. Con una fuerza nacida de la pura voluntad, ella tiró, poco a poco, mientras el lodo cedía con ruidosos chasquidos. El pueblo de Redemption Gulch, con sus prejuicios arraigados y su ceguera voluntaria, no tenía idea de que su destino pendía de un hilo, atado a los hilos de una compasión que despreciaban. Pronto pagarían por su crueldad, no con balas, sino con una verdad que los dejaría expuestos y humillados. Karma nunca olvida, y la vida, en su inmensa ironía, le mostraría a cada uno de ellos el reflejo exacto de sus actos. El sheriff se reiría del cuento de una niña tonta que creía poder salvar a un indio. Pronto, su risa se convertiría en el sonido hueco de su propia ruina.
Lo que nadie en Redemption Gulch podía imaginar era que ese simple acto de bondad de la huérfana no era el final de una historia, sino el inicio de una redención que lo cambiaría todo para siempre. Y así, con el sol de Arizona poniéndose en el horizonte, la joven Kaye Ellison se convirtió en la primera pieza en el tablero de ajedrez del destino, sin saber que su próximo movimiento desencadenaría una avalancha de eventos que expondrían los secretos más oscuros de su pueblo. Kaye arrastró al guerrero navajo fuera del lodo, sus manos temblando de fatiga y la adrenalina palpitando en sus sienes. El hombre estaba herido, con una profunda herida en el costado que sangraba abundantemente. Sus ropas estaban rasgadas y su mirada, aunque agradecida, seguía siendo cautelosa. Kaye, sin pensarlo dos veces, lo llevó a la única morada que podía ofrecerle, un pequeño cobertizo abandonado en la parte trasera de la taberna, un lugar que nadie visitaba y que era su único refugio personal. Nadie la extrañaría. Los dueños de la taberna apenas notaban su presencia y los clientes la veían solo como una sombra. La joven huérfana, que solo quería ser invisible, se había convertido en la guardiana de un secreto explosivo. Ella limpió la herida del guerrero con agua sucia y trapos viejos, sus manos delicadas moviéndose con una habilidad nacida de la necesidad de cuidar de sí misma. El guerrero, cuyo nombre era Kaa, observó cada uno de sus movimientos, su desconfianza lentamente disolviéndose en una profunda gratitud. Mientras Kaye cuidaba de su inesperado huésped, la vida en Redemption Gulch continuaba su ciclo de crueldad. El sheriff Garrett, con una sonrisa maliciosa, organizaba una reunión en el salón principal. Garrett usaba un lenguaje pomposo y engañoso para convencer a los ciudadanos de que los navajos que habitaban las tierras al norte representaban una amenaza inminente. Él agitaba un mapa viejo, un mapa falso que supuestamente marcaba la frontera, y juraba que los navajos la habían cruzado, robando ganado y asaltando caravanas. Era todo una vil mentira, pero los ciudadanos, cegados por el miedo y la xenofobia, lo creyeron. Cole Garrett, el hombre que no tenía un ápice de moralidad, se estaba convirtiendo en un héroe a los ojos de un pueblo cobarde y prejuicioso. Su discurso era el preludio de una guerra fabricada, una guerra que le daría a él y a sus cómplices las tierras que tanto anhelaban. El sufrimiento de Kaye se intensificaba con cada día que pasaba. La taberna se llenaba de hombres que hablaban de la amenaza india, sus voces resonando con un odio que le oprimía el pecho. Ella servía sus cervezas y escuchaba sus planes de atacar el campamento navajo, de darles una lección. La ironía era insoportable. Mientras ellos planeaban la violencia, ella, la huérfana invisible, arriesgaba su vida para salvar a uno de los hombres a los que ellos odiaban. La culpabilidad la consumía, pero el miedo no era más fuerte que su compasión. Una vez, el sheriff Garrett la empujó rudamente para pasar sin siquiera mirarla y se rió con sus hombres de que una guerra no se libra con los pies fríos, sino con manos que no dudan. Si solo él hubiera sabido la verdad, si hubiera visto a la huérfana que despreciaba como la protectora del hombre que era la clave de su derrota. Pronto, muy pronto, él pagaría caro por su crueldad y su ceguera. La salud de Kaa mejoró lentamente, pero su herida seguía siendo grave. Kaye, con los ojos hinchados por la falta de sueño y la ansiedad, lo alimentaba con los restos de comida que robaba de la cocina. Ella no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Un miedo profundo por él, por ella, por lo que pasaría si los descubrían. Kaa, por su parte, se comunicaba a través de gestos y miradas. Él le mostró una marca de nacimiento en el pecho, un símbolo tribal que parecía tener una gran importancia. Ella no entendía su significado, pero lo memorizó. Un pequeño detalle que no tenía idea de que pronto sería la prueba que rompería las cadenas de la mentira. Cada noche, Kaye se quedaba dormida en el suelo del cobertizo, su cuerpo agotado por el trabajo y su mente consumida por la preocupación. Ella era la niña ingenua que solo quería la paz, y la vida se encargaría de hacerle pagar por cada lágrima de miedo que derramaba. A medida que los días pasaban, la hostilidad del pueblo crecía.
El sheriff Garrett, con sus mentiras cada vez más elaboradas, había logrado que los hombres del pueblo se organizaran en una milicia. El plan era marchar hacia las tierras Navajo, bajo el pretexto de defenderse de la amenaza. Lo que no sabían era que Garrett había envenenado un pozo de agua cerca del campamento Navajo, un acto cobarde y atroz que él planeaba usar como la chispa para iniciar el conflicto. Era la maldad pura en su forma más despreciable, un plan que solo un hombre sin alma podría concebir. Mientras Callie curaba a su amigo, el pueblo de Redemption Gulch se armaba para una guerra que no era suya, impulsado por un odio que no les pertenecía. La joven huérfana observaba con impotencia cómo la maquinaria de la destrucción se ponía en marcha, su corazón sangrando por el dolor y la injusticia. Una tarde, mientras servía a los hombres de la taberna, Callie escuchó al sheriff Garrett jactarse de su golpe maestro. Con una sonrisa repugnante, él les contó a sus hombres sobre el tratado de tierras que supuestamente había desaparecido, el que le daba a los navajos el derecho a sus tierras. Él se jactaba de haberlo desaparecido, de haber creado la excusa perfecta. El pueblo, ciego a su maldad, se reía con él. Nadie podía imaginar que una niña indefensa escuchaba cada palabra, sintiendo el frío de la traición y la manipulación. La vida le haría pagar por cada lágrima de la chica, por cada insulto que ella soportó en silencio. La joven, que era el corazón de la bondad, estaba a punto de ser testigo de cómo la maldad sin límites se preparaba para una matanza. Y pronto, con el amanecer de un nuevo día, ella se enfrentaría al desafío más grande de su vida. El sufrimiento de Callie alcanzaba su punto máximo. Una noche, mientras dormía en el cobertizo, se despertó por un ruido. Era el sheriff Garrett, borracho y furioso, buscando a alguien. Él tropezó con una de las cosas de Kaa, una pequeña bolsa de cuero, y la abrió. Adentro había una flauta de hueso y un pequeño mapa enrollado. El sheriff, con su visión borrosa, lo tiró al suelo. «Basura de indios», murmuró, y se fue. Callie, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, recogió la bolsa. En su interior había un segundo mapa, uno que parecía diferente, más antiguo. La joven lo escondió, sin entender su importancia. Si solo el sheriff hubiera sabido lo que había despreciado, si hubiera tenido la menor idea de que la verdad que él había robado, la que legitimaba las tierras Navajo, se había deslizado de sus manos y había terminado en las de una huérfana que no valía nada a sus ojos. El destino tenía una sorpresa en la tienda, una sorpresa que haría que el mundo de Cole Garrett se desmoronara como un castillo de naipes. La injusticia escalaba, alcanzando niveles insoportables. Los hombres de la milicia, ahora completamente bajo el control de Garrett, se preparaban para la guerra. El miedo en el pueblo era palpable, pero también lo era el odio. La gente hablaba de los salvajes y de justicia, sin saber que la verdadera maldad vivía entre ellos. Llevaba una estrella de sheriff y planeaba un genocidio. Callie observaba con el corazón encogido, sintiendo la opresión del pueblo que la había criado y la desesperación del hombre que había salvado. Sufría en silencio, viendo cómo los mismos hombres que se burlaban de ella se convertían en monstruos dispuestos a matar. A pesar de todo, ella intentó buscar ayuda. Le habló a la anciana dueña de la tienda, una mujer que siempre había sido un poco más amable que el resto. Le contó su historia en susurros, le habló de Kaa y del plan del sheriff. Pero la anciana, asustada, la ignoró, diciéndole que se olvidara de tonterías de niños. Su fracaso en obtener ayuda solo la aisló más, dejándola completamente sola con un secreto que pesaba como una piedra. Los días se convirtieron en semanas. Kaa se recuperó casi por completo, y Callie se encontró a sí misma, por primera vez en su vida, con un amigo, una persona que la veía y la respetaba. Ella le mostraba el mapa que había encontrado, preguntándole con los ojos qué significaba. Kaa, con gestos lentos y deliberados, le dibujó en la tierra un mapa similar al que ella tenía, señalando una montaña sagrada. Le hizo entender que ese mapa era el original, el que había sido firmado por sus ancestros y los de los colonos. Era la prueba de que las tierras sagradas les pertenecían.
El corazón de Kay se aceleró. Tenía la verdad, la prueba de la mentira del sheriff, en sus manos. Pero el pueblo de Redemption Gulch nunca la creería. Eran una niña, una huérfana. ¿Qué valía su palabra contra la de un sheriff con una placa? Pero la vida, en su inmensa sabiduría, estaba a punto de demostrar que una verdad, por pequeña que sea su portadora, es más fuerte que cualquier mentira. La injusticia se había cocinado a fuego lento, y ahora el horno estaba listo. El sheriff Garrett había fijado la fecha para marchar. El plan estaba en marcha, y la masacre era inminente. Kay, sintiendo una desesperación que la consumía, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se armó de valor y en la oscuridad de la noche guió a Kaa fuera del pueblo. Ella le dio una pequeña bolsa con comida y una cantimplora de agua. Los dos se miraron, sin decir una palabra, sus ojos comunicando una despedida agridulce. El guerrero, antes de irse, le dio la flauta de hueso y la marca de nacimiento que ella había visto, un pequeño amuleto que le había pertenecido a su madre. Él le hizo entender que si alguna vez necesitaba ayuda, debía ir a la montaña sagrada que ella había visto en el mapa y debía soplar la flauta. La joven huérfana, con el corazón roto por el miedo y la tristeza, se despidió de su único amigo, sin saber que su gesto de compasión se convertiría en la primera pieza del ajedrez de su pueblo. El pueblo ya estaba aterrorizado por las mentiras de Garrett y la situación empeoraba. La paranoia se había apoderado de las mentes de la gente. El sheriff, con una sonrisa malévola, empezó a confiscar tierras de los colonos que se oponían a la guerra. Él se inventaba excusas, falsas deudas y contratos fraudulentos. Lo que no sabía era que el tratado de tierras que él había robado, el que confirmaba la propiedad de los navajos, pronto se convertiría en el arma de su propia caída. La ironía era tan brutal que te hacía querer gritar. El hombre que había robado la verdad de un pueblo pronto se enfrentaría a su propia verdad, la que él había escondido en la bolsa de una huérfana. Y cuando esa verdad saliera a la luz, él pagaría por cada lágrima de la joven, por cada noche de insomnio que ella pasó, por cada gota de sangre del guerrero que ella había salvado. La desesperación de Kay se transformó en una ira fría. El pueblo, ciego, se reía de sus supuestos miedos y susurros sobre el sheriff. La dueña de la tienda, la misma mujer que le había negado ayuda, se burlaba de ella en la taberna, llamándola loca. La joven, con el corazón en un puño, vio cómo la máquina de la guerra se ponía en marcha. El sheriff, con su sonrisa de depredador, se pavoneaba por el pueblo, saboreando el momento de su triunfo. Pero la vida tenía un plan, y la huérfana, con su inocencia y su bondad, era la pieza clave. Pronto Redemption Gulch se daría cuenta de que su verdadero enemigo no era el guerrero navajo, sino el hombre que llevaban en el pecho una estrella de sheriff. La verdad, la que ellos despreciaban, se convertiría en su única esperanza de salvación. En medio de la escalada de injusticia, pequeños indicios de la verdad comenzaron a emerger, ignorados por la ceguera del pueblo. La anciana dueña de la tienda, a pesar de sus burlas, notó algo extraño. Un día, mientras Garrett hablaba de sus planes, dejó caer un pequeño mapa, una copia del que había en la bolsa de Kay, pero con anotaciones diferentes. La anciana, con su vista cansada, apenas le prestó atención, pero el detalle quedó grabado en su mente. Era una de esas inconsistencias que la maldad, en su arrogancia, siempre dejaba a su paso. Si tan solo la anciana hubiera tenido el valor de mirar más de cerca, de cuestionar al sheriff, de escuchar a la huérfana que la había advertido. Pero el miedo era más fuerte que la curiosidad, y la verdad se quedó en el suelo, como un bulto insignificante. Casi al mismo tiempo, el herrero del pueblo, un hombre de pocas palabras que siempre se había mantenido al margen, notó que el sheriff había hecho un trato con un grupo de mineros forasteros. Garrett les había prometido las tierras navajo a cambio de una fuerte suma de dinero. El herrero, al escuchar la conversación, sintió que algo andaba mal. No era el miedo a la guerra lo que movía al sheriff, sino la codicia. El herrero guardó el secreto, temiendo por su vida, pero la verdad había sembrado una semilla de duda en su corazón. La red de mentiras de Garrett tenía pequeños agujeros, pequeños resquicios por donde la verdad se colaba.
pero el pueblo estaba demasiado ocupado con el odio como para verlos. Kelly, por su parte, se dedicaba a sus labores diarias con un aire de fatalismo. Ya no le importaba la crueldad de los hombres del pueblo, ni sus insultos, ni sus burlas. Ella tenía un secreto que pesaba como una losa, pero que también era una fuente de fuerza. Ella sabía que Garrett era un mentiroso, un asesino en potencia. Ella tenía el mapa y el amuleto. Sabía que la verdad existía, incluso si nadie la creía. Una noche, mientras limpiaba la oficina del sheriff, vio el documento original del Tratado de Tierras, el que Garrett había robado, escondido en la parte de atrás de un cajón. Ella no lo tocó, pero lo vio. Lo grabó en su memoria. Un detalle que se uniría a los otros para formar el cuadro completo de la traición. La ironía era que la verdad, la que el sheriff tanto se esforzaba por ocultar, estaba escondida a plena vista, esperando a ser descubierta por la persona que él menospreciaba. Los días se acortaban y la tensión crecía. El pueblo de Redemption Gulch se había convertido en un polvorín, y el sheriff, con su sonrisa de depredador, estaba a punto de encender la mecha. Los rumores de la invasión navajo se extendían como un fuego incontrolable. La milicia se reunía en las afueras, sus rostros tensos por el miedo y la emoción. Si solo hubieran sabido que la verdadera invasión no sería de guerreros, sino de una verdad que los haría cuestionar todo lo que creían saber. En el centro de esta tormenta, Kelly, la huérfana invisible, la portadora de una verdad que nadie quería escuchar, se sentía más sola que nunca. El sufrimiento físico de su cuerpo cansado se unía al sufrimiento emocional de su alma. Pero la vida tenía un plan para ella, un plan que no dependía de la fuerza o el poder, sino de la bondad y la verdad. De repente, los primeros indicios de que algo grande estaba a punto de suceder comenzaron a surgir. Un explorador del pueblo regresó, su cara pálida y sus ojos llenos de miedo. Él juraba que había visto a una multitud de navajos, no a guerreros, sino a familias, mujeres y niños, dirigiéndose hacia Redemption Gulch. Los hombres se rieron de él, pero el sheriff Garrett, con su astucia, no lo descartó por completo. El pánico se apoderó de él. ¿Podrían los navajos haber descubierto su plan? No, era imposible. Él los había alejado, los había envenenado. Pero su sonrisa se tensó, una fisura en la fachada de su confianza. La máquina de la mentira que él había construido estaba a punto de desmoronarse, y la ironía era que él no tenía ni idea de la verdad, la que él había robado y que ahora le pertenecía a la huérfana invisible. La verdad estaba a punto de emerger, no de un día para otro, sino como una tormenta que se acerca lentamente. El pueblo, ajeno a lo que se avecinaba, seguía sus preparativos para la guerra. El sheriff, con su paranoia en aumento, se volvía más agresivo, más cruel. Acosaba a Kelly, la acorralaba, como si la culpabilidad que sentía por sus actos lo impulsara a buscar un chivo expiatorio. El sufrimiento de la joven era palpable. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras él la empujaba y se reía de su silencio. Pero ella tenía la fuerza de la verdad, y su silencio era una armadura que lo hacía aún más miserable. La vida, en su inmensa ironía, le estaba dando al sheriff lo que él merecía. Un recordatorio de que la verdad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. En medio de todo este caos, la anciana dueña de la tienda, con un destello de arrepentimiento en sus ojos, le entregó a Kelly un pequeño trozo de papel. «Encontré esto en el cobertizo», le dijo. «No sé qué es, pero no es mío». Era un mapa. Un trozo de un mapa que K había dejado atrás. Un mapa que marcaba la ubicación de la mina de oro que Garrett quería. El corazón de Kelly se aceleró. Tenía dos mapas, dos piezas del rompecabezas. La verdad estaba casi completa. Solo faltaba un último empujón. Y en ese momento, con la milicia lista para marchar, la verdad se estaba preparando para una entrada triunfal. El pueblo de Redemption Gulch, que había despreciado a la huérfana, pronto se enfrentaría a la verdad, y la chica que ellos llamaban Fantasma se convertiría en su salvadora. El momento culminante de la revelación se acercaba, y el pueblo se encontraba en un estado de éxtasis de guerra.
El sheriff Garrett, con su sonrisa de depredador, se dirigía a la milicia, su discurso inflamado de odio. «Hoy, Redemption Gulch será nuestro», gritó. «Hoy, la tierra sagrada será nuestra». Los hombres aullaron, sedientos de sangre y de tierra. En ese preciso instante, cuando el sheriff levantaba su mano para dar la orden de marchar, una figura apareció en el horizonte. Era Callie, con el rostro sucio de lágrimas y la ropa rota. Ella corrió hacia el grupo con el amuleto de Ka en la mano. «¡Esperen!», gritó. «No es cierto, es una mentira». Los hombres la miraron con asombro. Luego se rieron, burlándose de la huérfana que se atrevía a contradecir al sheriff. Garrett se acercó a ella, su cara roja de ira. «¿Qué tonterías dices, niña?», le siseó. «Vuelve a tu agujero, antes de que te arrastre yo mismo». La ira de Garrett no podía compararse con la que Callie sentía en ese momento. Ella no era la huérfana invisible, sino la portadora de la verdad. Lo que Garrett no sabía era que el pueblo entero de Redemption Gulch estaba a punto de ser testigo de una revelación que lo dejaría expuesto y humillado. En ese momento, cuando el sheriff estaba a punto de golpearla, una voz profunda y resonante se escuchó desde la multitud. «No la toques, sheriff». Era Ka, el guerrero navajo que Callie había salvado. Él no venía solo. Detrás de él, un inmenso grupo de navajos se acercaba, no con lanzas o arcos, sino con las manos vacías, sus caras solemnes, sus ojos fijos en el sheriff. La ironía era tan brutal que te hacía querer reír y llorar al mismo tiempo. El hombre que había intentado provocar una guerra se enfrentaba ahora a un ejército de hombres pacíficos, un ejército que venía a pedir justicia, no a librar una guerra. El shock en el rostro de Garrett fue absoluto. La cara se le puso pálida, luego roja. «¡Traición!», gritó. «¿Cómo es que sigues vivo, salvaje?». Ka, con su voz tranquila y segura, le respondió, no en inglés, sino en su propia lengua. El jefe navajo, un hombre de edad avanzada, se adelantó. Él habló en un inglés perfecto y se dirigió a los ciudadanos de Redemption Gulch. «Venimos en paz», dijo. «No para la guerra, sino para la verdad. Venimos a buscar al hombre que envenenó nuestro pozo de agua y que robó nuestro tratado de tierras. El hombre que se atrevió a robar el futuro de una nación». Garrett, con los ojos fuera de sus órbitas, intentó huir, pero la multitud se lo impidió. Estaba acorralado. En ese momento, Callie se acercó al jefe navajo. Ella le mostró el amuleto, el de la marca de nacimiento de Ka. El jefe, al ver el amuleto, se arrodilló, su rostro lleno de asombro y reverencia. «Ella tiene el amuleto de nuestra reina», dijo. «Este amuleto solo le pertenece a la madre del gran jefe, nuestro futuro líder. Y esa mujer, la mujer que salvó a nuestro guerrero, lleva en su pecho el espíritu de la compasión». El shock en el pueblo fue más grande que la revelación. La huérfana que despreciaban no era una simple sirvienta, sino la madre del futuro líder de la nación navajo. Lo que nadie podía imaginar, lo que el sheriff nunca supo, era que el guerrero que él había arrojado al desierto no era un simple guerrero, sino el hijo del jefe, el heredero del trono. La verdad, la que había sido ignorada y despreciada, finalmente había salido a la luz. La ironía era tan cruel para Garrett que él, en su codicia y su arrogancia, había intentado destruir a la única persona que podía salvarlo. La joven, que era el corazón de la bondad, había salvado la vida del hombre que era el símbolo de la nación que él intentó aniquilar. La gente de Redemption Gulch, con sus caras de asombro, se dio cuenta del terrible error que habían cometido. Habían despreciado a la portadora de la verdad. Se habían burlado de la única persona que podía haber evitado la masacre. El silencio se apoderó de la multitud, un silencio que era más ruidoso que cualquier discurso de guerra. El sheriff, con su cara pálida y sus manos temblando, se dio cuenta de que todo había terminado. El desenlace de la historia fue tan brutal como la verdad misma. El sheriff Garrett, el hombre que se creía invencible, fue arrestado por el jefe navajo no con violencia, sino con la humillación de la verdad. El pueblo, en su asombro, observó cómo el hombre que los había engañado
era atado y arrastrado hacia el campamento navajo. Su cara, una máscara de pánico, mostraba la derrota de su alma. Pronto pagaría por su crueldad, no con la muerte, sino con la humillación de ver su imperio de mentiras desmoronarse. Él había subestimado a la huérfana, había despreciado al guerrero. Ahora ambos serían los arquitectos de su caída. La justicia poética no tardó en llegar. Garrett, el hombre que había soñado con la riqueza y el poder, fue despojado de su placa, de sus bienes, de su reputación. Los mineros forasteros, al escuchar la verdad, abandonaron el pueblo, llevándose consigo el dinero que Garrett les había prometido. La ironía era tan brutal que te hacía querer reír. El hombre que había robado un tratado de tierras para reclamar una mina de oro, ahora se encontraba sin tierra, sin dinero, sin un centavo. La vida le había hecho pagar por cada lágrima de la joven, por cada insulto, por cada acto de maldad. Su arrogancia se había convertido en su propia perdición, su codicia en su propia pobreza. El castigo no se limitó al sheriff. Los hombres de la milicia, que habían seguido ciegamente al sheriff, fueron humillados públicamente. Los navajos, con su sabiduría ancestral, no les hicieron daño, pero les recordaron que la ceguera y el odio no eran excusas para la maldad. El pueblo, en su vergüenza, se dio cuenta de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la mentira. Los hombres que habían planeado una masacre ahora se enfrentaban a su propia cobardía, a su propia ignorancia. El pueblo, que había despreciado a Callie, ahora la veía con un respeto que nunca había imaginado. La huérfana se había convertido en su salvadora. La chica que ellos habían ignorado se había convertido en su líder, la única persona que había tenido el coraje de enfrentarse a la maldad. La venganza de la vida no fue violenta, sino implacable. El sheriff Garrett, el hombre que había planeado la masacre, fue llevado al campamento navajo, donde el jefe, con una sonrisa de sabiduría, le mostró el tratado original de las tierras, el que Callie había encontrado. El sheriff, con su cara pálida, se dio cuenta de que su mentira no tenía futuro. Él había perdido no ante la fuerza, sino ante la verdad. El pueblo, que había creído en él, ahora lo veía como un traidor, un mentiroso, un asesino. Su reputación se había desmoronado, su imperio se había derrumbado. La justicia poética se había servido con una cucharada de ironía y una pizca de humillación. El final de la historia fue un epílogo de redención y justicia. 5 años después, Redemption Gulch había cambiado. El pueblo se había convertido en un lugar de paz y prosperidad, un lugar donde navajos y colonos coexistían en armonía. La taberna, donde Callie había trabajado como sirvienta, se había convertido en una escuela para niños de ambas culturas, un lugar donde el conocimiento y la amistad se valoraban por encima del odio. El sheriff Garrett, el hombre que había soñado con la riqueza, estaba en la cárcel, su rostro marchito por el arrepentimiento y la derrota. Su caída era permanente, su recuerdo un recordatorio de que la maldad nunca prevalece. Callie Ellison, la huérfana que una vez fue invisible, se había convertido en la líder de la nueva Redemption Gulch. Ella, con su sabiduría y su bondad, guiaba a su pueblo hacia un futuro de paz. El guerrero navajo que ella había salvado, ahora el jefe de su nación, se había convertido en su mejor amigo, un aliado que la ayudaba a construir un puente entre dos mundos. La joven, que no tenía nombre, se había convertido en el símbolo de la redención, un faro de esperanza para todos los que creían que la bondad y la verdad eran más fuertes que cualquier arma. Su historia, la de una niña sin nombre que se enfrentó al odio con compasión, se convirtió en una leyenda, una lección para todos los que creían que el poder era más importante que la moralidad. Esta historia nos recuerda que el karma siempre se cobra, que la codicia siempre encuentra su propio castigo. Nos enseña que el odio es un arma que siempre se vuelve contra quien la empuña, y nos muestra que la verdad, por más pequeña que sea la persona que la porte, siempre encontrará el camino para salir a la luz y desmantelar las mentiras más grandes. Así que, la próxima vez que veas a alguien sufriendo, a alguien despreciado, a alguien que no tiene voz,
Recuerda la historia de Kay Ellison y pregúntate a ti mismo, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías ayudado o habrías seguido el camino de la multitud? Porque la bondad, como un fuego, se extiende con cada acto de compasión, y la verdad, como un río, siempre encuentra el camino hacia el océano de la justicia.